¿Sabías que uno de los mayores oradores de la Iglesia no solo defendió la fe, sino que también desafió el status quo? Prepárate para descubrir cómo San Pedro Crisólogo, conocido como el orador de oro, cambió la historia con sus palabras y defendió la verdad en tiempos de crisis. Te sorprenderá ver cómo un simple diácono se convirtió en una figura central en la lucha contra las herejías y dejó un legado duradero. Quédate hasta el final y descubre el increíble impacto de sus homilías y cómo su predicación aún puede transformar tu vida hoy. No te lo pierdas, porque al final haremos una oración especial juntos. San Pedro Crisólogo es una figura fascinante y ampliamente respetada en la historia de la Iglesia. Su apodo, y Pedro de las Palabras de Oro, es una referencia directa a su habilidad oratoria inigualable. Imagina a alguien que, con cada palabra, logra cautivar e inspirar a sus oyentes, transmitiendo enseñanzas profundas de manera accesible y conmovedora. Esta habilidad no es común, es un don que pocos poseen y que Pedro Crisólogo utilizó de manera ejemplar para difundir el mensaje del Evangelio. Nacido en Rávena en 380, Pedro Crisólogo fue desde joven inmerso en una formación cristiana sólida. Desde pequeño, mostró una inclinación natural por la fe y por la oratoria, lo que rápidamente lo llevó a ser ordenado diácono. La ciudad de Rávena, no muy lejos de Roma, era un importante centro eclesiástico, y este ambiente sin duda influyó en la formación de Pedro. Absorbió las enseñanzas con avidez y se destacó como un ejemplo de dedicación y fervor religioso. El apoyo de la emperatriz romana Gala fue crucial en la trayectoria de Pedro Crisólogo. Como consejero personal de ella, tenía una posición de influencia que pocos podrían imaginar. Gala lo reconoció como un hombre de sabiduría y visión, algo que se reflejó en su nombramiento como archidiácono de Rávena. Este puesto destacado permitió a Pedro ampliar aún más su alcance e impacto, tocando la vida de muchos con sus palabras inspiradoras y orientación sabia. Pedro Crisólogo nació en Rávena en el año 380, una ciudad que vibraba con la vitalidad y el fervor del cristianismo. Desde la infancia, Pedro fue inmerso en una formación cristiana intensa, algo que moldeó profundamente su carácter y su visión del mundo. Sus padres, cristianos devotos, se aseguraron de que recibiera una educación religiosa sólida, preparándolo para un futuro de servicio a la fe. Desde joven, Pedro Crisólogo demostró una comprensión y una pasión por la fe que eran notables. Su devoción y su habilidad oratoria fueron rápidamente reconocidas, y fue ordenado diácono a una edad temprana. Este paso fue solo el inicio de un viaje espiritual e intelectual que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la Iglesia. En Rávena, Pedro encontró un ambiente propicio para el desarrollo de sus capacidades, donde la fe y la cultura estaban en constante diálogo. La vida en Rávena, cercana a Roma, le proporcionó a Pedro acceso a una riqueza de conocimiento teológico y filosófico. Absorbió estos conocimientos con avidez, siempre buscando profundizar su comprensión de la fe cristiana. La combinación de su talento natural y su formación rigurosa hizo de Pedro una figura singular, capaz de transmitir los enseñamientos cristianos de manera clara e impactante. No solo entendía los dogmas de la Iglesia, sino que también sabía cómo comunicarlos de forma que tocara el corazón de las personas. El apoyo de la emperatriz romana Gala fue un punto de inflexión en la vida de Pedro Crisólogo. Gala, una mujer de gran influencia y devoción, reconoció en Pedro no solo a un hombre de fe, sino también a un consejero sabio y confiable. Ella lo hizo su consejero personal, una posición que le permitió influir en decisiones importantes en la corte imperial. Imagina el impacto de tener a alguien tan respetado e influyente como tu defensor. Gala no solo lo apoyó moralmente, sino que también utilizó su posición para promover la carrera eclesiástica de Pedro. Fue gracias a su influencia que Pedro Crisólogo fue nombrado archidiácono de Rávena, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano Occidental en la época. Este nombramiento fue un reconocimiento de sus capacidades y de su potencial para servir a la Iglesia en un papel aún mayor. Rávena, siendo la capital del Imperio Occidental, ofreció a Pedro una plataforma para expandir su influencia y su trabajo pastoral. Como archidiácono, Pedro Crisólogo tuvo la oportunidad de tocar la vida de muchos, ofreciendo orientación espiritual y apoyo en momentos de necesidad. La posición de consejero personal de la emperatriz le dio una visión privilegiada de los desafíos y oportunidades enfrentados por la Iglesia y el imperio. Utilizó esta perspectiva para abogar por la justicia, la fe y el bienestar del pueblo, siempre con una visión clara e inspirada. Su habilidad oratoria, sus palabras de oro, se volvieron aún más valiosas en este contexto, ayudando a moldear el futuro de la Iglesia en una época de grandes cambios. En 433, la trayectoria de Pedro Crisólogo dio un salto significativo cuando fue nombrado obispo de Rávena. Este no fue un evento cualquiera, ya que el propio emperador Valentiniano III reconoció su habilidad oratoria y su liderazgo espiritual, recomendándolo para el cargo. Este acto no solo consolidó la importancia de Pedro dentro de la Iglesia,
sino que también marcó su posición como uno de los primeros obispos occidentales en ocupar la diócesis de Rávena, una ciudad de enorme relevancia en el Imperio Romano Occidental. La consagración de Pedro Crisólogo por el Papa Sisto III fue un momento de gran celebración y un reconocimiento de su dedicación a la fe cristiana. Este evento también destacó la confianza que tanto la liderazgo secular como eclesiástico depositaban en él. Convertirse en obispo de Rávena no solo era un honor, sino también una enorme responsabilidad, ya que Rávena era un importante centro eclesiástico y político. Pedro asumió este papel con la determinación de servir a su pueblo y fortalecer la Iglesia. Como obispo, Pedro Crisólogo no se limitó a las tareas administrativas. Se destacó por su cercanía con sus fieles, siempre buscando maneras de comunicar los enseñamientos cristianos de manera clara y accesible. Sus homilías, conocidas por su simplicidad y profundidad, fueron un testimonio de su habilidad para conectar con las personas. Entendía la importancia de ser no solo un líder espiritual, sino también un guía y mentor, ayudando a sus fieles a navegar los desafíos de la vida con fe y esperanza. Pedro Crisólogo es celebrado por sus extraordinarias contribuciones literarias, especialmente sus 176 homilías. Estas obras no eran solo sermones, eran verdaderos manuales de fe, donde los dogmas y liturgias eran explicados de forma simple y directa. Imagina a alguien que logra transformar conceptos teológicos complejos en mensajes accesibles para todos. Fue esta habilidad la que le ganó el título de Pedro de las Palabras de Oro. Sus homilías eran como joyas raras, cada una cargando un mensaje poderoso y transformador. El enfoque de Pedro Crisólogo en sus homilías era innovador para la época. Utilizaba un lenguaje claro y directo, evitando jergas complicadas, lo que hacía que sus mensajes fueran comprensibles para todos los fieles, sin importar su nivel de instrucción. Esta simplicidad no comprometía la profundidad de sus mensajes, al contrario, la hacía aún más impactante. Sus palabras inspiraban acciones concretas, llevando a muchos a la conversión y a una vida más devota. Los frutos de sus homilías fueron innumerables. A través de sus palabras, Pedro Crisólogo logró realizar incontables conversiones. Sabía que la verdadera transformación venía desde adentro, y sus homilías buscaban tocar el corazón de las personas, llevándolas a reflexionar y a buscar una vida más cercana a los enseñamientos de Cristo. Imagina la escena, fieles, tocados por la elocuencia y claridad de sus palabras, sintiéndose impulsados a cambiar sus vidas. Este era el poder de las palabras de oro y de Pedro Crisólogo. Pedro Crisólogo también se destacó como un ferviente defensor de la autoridad papal. En una época marcada por controversias teológicas, se posicionó firmemente al lado del Papa León y en la lucha contra la herejía monofisita. Esta herejía predicaba que Cristo tenía solo una naturaleza, lo que contradecía la enseñanza ortodoxa de la Iglesia sobre la dualidad divina y humana de Jesús. Pedro Crisólogo, con su habilidad oratoria y su profundo conocimiento teológico, fue un aliado crucial en la defensa de la fe. La herejía monofisita representaba una amenaza significativa para la unidad de la Iglesia. Pedro Crisólogo utilizó sus homilías y su posición de influencia para esclarecer a los fieles sobre la verdadera naturaleza de Cristo. Explicó de manera accesible y convincente los dogmas cristianos, fortaleciendo la fe del pueblo y previniendo la difusión de enseñanzas erróneas. Su defensa fue no solo teórica, sino práctica, ayudando a consolidar la posición de la Iglesia en un momento crítico. Los concilios de Efeso y Calcedonia fueron fundamentales para resolver la cuestión monofisita, y la contribución de Pedro Crisólogo fue invaluable. No solo participó activamente en estos concilios, sino que también ayudó a articular los argumentos que llevaron a la condena de la herejía. Su capacidad para comunicar conceptos teológicos complejos de manera clara y persuasiva fue esencial para la victoria de la ortodoxia. Pedro demostró que la verdadera fe se defiende no solo con palabras, sino con la claridad y convicción de un corazón dedicado. Pedro Crisólogo falleció en su ciudad natal, Rávena, y es venerado el 30 de julio. Su muerte, aunque ocurrió hace siglos, dejó un legado duradero. Reconocido con el título de Doctor de la Iglesia en 1729 por el Papa Benedicto XI, Pedro Crisólogo sigue siendo una figura ejemplar de dedicación y amor por la predicación del Evangelio. Su vida y sus obras todavía resuenan profundamente, inspirando a nuevos seguidores y sirviendo como modelo de fe y liderazgo. El legado de Pedro Crisólogo no se limita a sus homilías y sus contribuciones teológicas. Se le recuerda como un verdadero pastor, que comprendía la importancia de conectar con el pueblo y guiarlos espiritualmente. La forma en que utilizó sus habilidades para comunicar el mensaje de Cristo y el impacto de su trabajo pastoral reflejan un compromiso profundo con la fe. Su enfoque práctico y accesible ayudó a moldear la vida espiritual de muchos. El hecho de que Pedro Crisólogo sea venerado hasta hoy es un testimonio del impacto duradero de su trabajo. Su influencia trascendió su tiempo y lugar, mostrando que sus palabras de oro continúan inspirando y orientando.
Al reflexionar sobre su legado, somos llamados a considerar cómo podemos aplicar los principios que enseñó en nuestras propias vidas. El ejemplo de Pedro Crisólogo nos desafía a vivir con la misma pasión y dedicación en nuestra búsqueda espiritual.